Muy buenas noches, por decir algo, sufridos ciudadanos. Hoy tenemos encima el famoso dato de paro, el famoso dato hasta ahora del paro. ¿Se acuerdan? Nunca llegaríamos a 3, tendríamos pleno empleo, de hecho. Luego nunca llegaríamos a 4, lo dijo la señora Salgado, lo dijo el ministro de Trabajo Corbacho, que en estos momentos está perfectamente recolocado en Cataluña. Después vino el nunca llegaríamos a 5, bueno, pues ya tenemos los 4.910.000 parados. Y 4.910.000 con tapujo, porque 97.000 personas han sido contratadas en el sector público, mientras casi 300.000 se van a la calle en el sector privado. Han sido contratados para que pueda taparse la cifra de los malditos 5 millones, porque lo que les preocupa es la cifra. Hoy decía Valeriano Gómez, no me importa que sean 5 o no sean 5, sí, claro que les importa. Les importa muchísimo poderse quitar de una nota de prensa ese 5, pero el drama es el mismo, exactamente el mismo. Déjenme que les recuerde de qué estamos hablando, de la ruina en la que se ha convertido España. 2.372.000 parados tenemos en estos momentos de larga duración, que llevan más de un año intentando buscar un puesto de trabajo y no lo encuentran. 2.300 parados por día arrojamos a esas listas del INEM, a esas listas del paro. 1,4 millones de hogares tenemos con pleno paro. El 45% de nuestros jóvenes no consigue encontrar empleo, pero como dicen ellos, como dice el señor Valeriano Gómez, a ellos no les importa. Hay un sindicato que sí que va a decir que le importa, se llama USO, como no, Comisiones y UGT, ni estarán ni se les esperará. Y por primera vez, pues resulta que se va a pedir ya dimisiones. Ya era hora, a ver si toman ejemplo Comisiones y UGT. Van a pedir que se vayan ya a la calle la señora Salgado y el señor Valeriano Gómez. Yo añadiría el señor Zapatero también. Ahora, yo les diría una cosa, estarán todos pensando, seguro que el señor Zapatero tiene una preocupación enorme por esta situación. Pensarán, seguro que no duerme por el paro. En esa entrevista maravillosa en la que se revelaba cómo es él, con esa mirada autista, con esa especie de sensación de un marciano que acaba de caer en medio de España, el señor Zapatero hablaba de cómo era su gran preocupación, cuál era su gran preocupación. Miren la pregunta que se le hacía y luego les damos la respuesta. ¿Cuál es el mayor problema al que se tendrá que enfrentar la próxima generación? No me extraña que se lo tenga que pensar, porque cuando luego vean la respuesta, si yo fuese, que gracias a Dios no lo soy, pero cada vez de verdad que es más la gente que te rodea que está en esta situación dramática de los 5 millones de parados, si yo fuese alguno de esos parados y escuchase esa respuesta, de verdad que no sé muy bien cómo reaccionar. Déjenme que les presente a nuestros invitados y tertulianos. Carlos Rodríguez Brown, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas noches por decir algo, pero bueno. Pedro Calvo Hernando. Hola, buenas noches. Roberto Santamaría, muy buenas noches. Alfonso Merlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Cristina Cifuentes, muy buenas noches. Y Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas Carlos, noches. Que además acabas de presentar un libro que se llama La economía de los no economistas, para que se entienda perfectamente, porque parece que nos intentan hacer creer que esto de lo de la economía es una cosa que no la puede entender una ama de casa, que no la puede entender un parado, cuando repercute directamente en ellos, como estamos viendo día a día. Las cifras que tenemos encima de la mesa, yo las decía antes, son dramáticas. 2.372 parados expulsados del mercado laboral por día, 1,4 millones de hogares en pleno paro, Andalucía con cifras del 30%. Hay, bueno, luego las repasaremos, pero hay 5 provincias que están por encima del 30%, con cifras del 32%, 15 provincias entre el 25 y el 30%, empieza a ser dramático. Esto tiene, como decía Pepe Vía, una rampa todavía de subida. Esperemos que no, y esperemos que podamos entender. A veces utilizamos para el paro una retórica que me parece que es equivocada, ¿no? Hablamos de la tragedia del paro, ¿no? O del drama, hablaba Pepe, ¿no? Como si fuera esto un terremoto, ¿no? Como si el paro fuera producto de fuerzas incontroladas de la naturaleza. Esto no es así, el paro no es una tragedia natural, El paro es un drama provocado por los políticos y la legislación. No solamente este gobierno, sino el anterior y los anteriores y los anteriores, porque no se han atrevido nunca a tomar las medidas que había que tomar. O sea que no hablemos del paro como si fuera un problema al que los políticos se enfrentan, ¿no? Porque no es exógeno a ellos, es provocado por ellos. Y esas reformas que pedía Pepe y las que pedimos todos, pues son difíciles de tomar, los políticos no se atreven a tomarlos. ¿Y qué está pasando, creo yo? El gobierno está esperando que las cifras de crecimiento económico mejoren un poco
que es muy posible que lo hagan, y que esto de alguna manera deje a la situación dentro de un año, que es cuando hay elecciones generales, en una situación algo mejor para el Partido Socialista que la actual. Creo que esa es la estrategia. Pero hoy no puede acabar ocurriendo que tanto esperar, acabemos sobrepasando esa cifra de los 5 millones, que el paro de larga duración se dispare como ya se está disparando y que esto se convierta en un drama social absoluto, sin querer, por supuesto, incurrir en que el drama sea accidental. Puede suceder. Yo estoy contándote o contándoos lo que me parece que el gobierno está esperando, pero puede suceder. Claro. Carlos, ¿qué reformas necesitaríamos y si este gobierno de veras está intentando poner alguna piedra en esa dirección o todo lo contrario? Yo creo que no, yo creo que las reformas han sido en nuestro país muy tímidas, los gobernantes no se han atrevido a abordar este problema y por eso lo tenemos todavía entre nosotros. Yo diría que hay dos grandes campos en donde se podría actuar. Una es la hacienda pública. El gobierno ha desgraciadamente prolongado y profundizado la crisis económica porque ha aumentado el gasto público y los impuestos, y me parece que esto es justo lo contrario de lo que había que hacer. O sea que ahí hay un campo que es la hacienda pública. El otro campo es la libertad de los mercados, no solamente el laboral. Cuando se habla de libertad, gente dice que solamente es el laboral, en todos los campos, también el laboral. Y cuando se habla del laboral, la gente piensa que la solución, entre comillas, es abaratar el despido. Yo creo que lo que habría que hacer es abaratar sobre todo la contratación. Porque a veces nos olvidamos de que el empresario tiene que pagar una serie de costes para contratar. Si consiguiéramos un Estado más eficiente, que la contratación fuera un poco más barata, pues podría ir. Yo diría que esos dos son los grandes campos en los que se podrían hacer cosas para que se vayan a hacer este gobierno de nosotros. Que le haga la pregunta a Carlos, porque hay una medida que sobreentiendo que sí que se podría hacer inmediatamente. El resto son a más largo plazo, pero se podría aplicar, por favor, Roberto, ¿se podría aplicar un recorte de gasto inmediato de forma que el Estado dejase de absorber dinero del que necesitan las empresas para contratar gente? No solamente se podría, se debería y sobre todo se tendría que haber hecho durante muchísimos años antes. Este argumento que emplean los socialistas de que ellos no sabían nada y que se toparon con la crisis como quien se topa con un toro bravo, es un argumento que me parece equivocado. Durante los años de expansión, donde se ingresaba alegremente, el gobierno tendría que haber tenido una política de austeridad entonces, que se podría haber hecho, pero eso no se hizo. Entonces se hizo mucha alegría, y yo a veces cuento que el gasto público opera como esas ruedas dentadas que giran con mucha facilidad en una dirección y después es muy complicado reducirlo, ¿no? Claro que hay que bajar el gasto público, claro que el gobierno lo podría hacer, claro que el gobierno debería haberlo hecho antes, no estoy seguro. Vamos a ver qué contestaba el presidente del gobierno cuando le preguntaban en medio de semejante tsunami, en medio de semejante oleada de paro, cuál era el gran problema de la nueva generación que tendríamos que empezar a resolver por el bien de esta gente. Atención a su contestación. ¿Cuál es el mayor problema al que se tendrá que enfrentar la próxima generación? Sin duda, el mayor problema que va a enfrentar la próxima generación es el problema de la gestión de los bienes públicos globales. Pero qué bienes si no va a quedar ni uno, qué públicos si a este paso vamos a tener que desmantelar todo, y qué globales si nuestro paro, bueno, sí, eso es global, somos capaces de exportar un paro tremendo, 1/3 del paro de toda la zona de euro es español en estos momentos. Déjame que le haga la pregunta de las cajas a Carlos. ¿Tiene sentido que en estos momentos, y teniendo en cuenta cómo está la población, se nos esté planteando y lo tengamos que asumir, que hay que salvar todas las cajas sí o sí? Yo creo que no tiene ningún sentido. Ha sido muy curiosa la reacción de los políticos, no solamente los españoles, y no solamente de izquierda, porque si tú haces un abanico sobre cómo se ha abordado la crisis, casi no puedes distinguir entre izquierda y derecha, ¿no? Porque todos han salido a aumentar el gasto público, todos han salido a decir, bueno, hay que rescatar a todos los bancos, en fin, yo creo que ahí ha habido una especie de miedo, el miedo a la libertad, a lo mejor, de Eric Fromm, de tomar alguna medida distinta, ¿no? Y todos piensan que se va a resolver esto con más dinero de los contribuyentes, yo no lo creo. Tenemos que ir un momento a publicidad. Muchísimas gracias, Carlos Rodríguez Brown. Acuérdense, Pedro, por favor, acuérdense de ese libro, Economía para no economistas, porque lo van a entender de verdad y no estas cosas que oímos.